Hola, bienvenidos a una entrega más de estas lecciones televisadas de Álgebra Intermedia 2, también conocida como Matemática 112. En lecciones anteriores se han presentado propiedades que ayudan a simplificar expresiones que contienen radicales. En esta lección se estudiarán propiedades relacionadas con la multiplicación y división de radicales. Cuando hay expresiones con radicales que se multiplican o dividen, se aplican estas propiedades. Estas propiedades ayudan también a simplificar expresiones que contienen radicales, principalmente cuando hay multiplicaciones y divisiones en el radicando. Observa las expresiones a continuación y escribe una o dos oraciones que describan los patrones observados. Las expresiones que estamos viendo en pantalla sugieren que para multiplicar dos radicales, estos deben tener el mismo índice. Al multiplicar radicales con el mismo índice, se multiplican los radicandos y luego se simplifica el resultado siempre que se pueda. Observa las expresiones a continuación y escribe una o dos oraciones que describan los patrones observados. Las expresiones que estamos viendo sugieren que para simplificar un radical, se puede descomponer el radicando en factores de manera que alguno tenga raíz exacta. Si un radical está expresado como una multiplicación de dos factores, este se puede convertir a la multiplicación de la raíz de cada factor por separado. Si se ha factorizado el radicando en factores donde alguno de ellos tiene raíz exacta, al separar la raíz de cada factor, ayudará a simplificar la expresión. Propiedades relacionadas con la multiplicación de radicales. Para multiplicar radicales, se aplica la propiedad que veremos a continuación. Esto significa que para multiplicar radicales, se multiplican los radicandos si estos tienen el mismo índice. Veamos algunos ejemplos. Veamos este caso particular. En este caso, como los índices son diferentes y no se puede aplicar esta propiedad, entonces habrá que expresar los radicales como exponentes fraccionarios y buscar un denominador común. De este modo se puede convertir las expresiones a un mismo índice. A veces se tiene un radical que no representa una raíz exacta y hay que simplificar el radical. Cuando el radical no tiene raíz exacta, se debe considerar si el radicando se puede descomponer en factores donde alguno de los factores tenga raíz exacta. Se puede usar la propiedad anterior e ir al revés. Factorizando expresiones con radicales. Para factorizar radicales,
se aplica la propiedad que veremos a continuación. Esto significa que para factorizar radicales, se factoriza radicando y luego se expresa como el producto de la raíz de cada factor por separado. Esta propiedad aplica principalmente cuando se va a simplificar radicales. Vamos a simplificar la raíz cuadrada de 50. En este caso, aunque el 50 se puede factorizar como 10 por 5, al descomponerlo no se puede simplificar, ya que ninguno de esos dos factores tiene raíz cuadrada exacta. Al usar esta propiedad para simplificar, hay que asegurarse de que por lo menos haya un factor que tenga raíz exacta. Si hay más de un factor con raíz exacta, hay que asegurarse de que se utilice el factor mayor posible para que quede totalmente simplificado. Al visitar nuestro campus virtual encontrarás más ejemplos donde se aplican estos conceptos. Propiedades relacionadas con la división de radicales. Para dividir radicales, se aplica la propiedad que veremos a continuación. Esto significa que para dividir radicales, se dividen los radicandos si estos tienen el mismo índice. Veamos un ejemplo. La propiedad de división se puede revertir para verse al revés. O sea, si se tiene un radical donde el radicando es una fracción, se puede separar el radical en el cociente de dos radicales. El radical del numerador dividido por el radical del denominador. Esto se conoce como raíz caésima de cocientes. Una vez más te recordamos que al visitar nuestro campus virtual podrás profundizar en estos conceptos, ya que allí encontrarás numerosos ejemplos donde aplicarlos. Características de un radical simplificado. Para que un radical esté simplificado, tiene que cumplir con ciertas características o condiciones. A continuación presentaremos las condiciones que se deben cumplir para decir que un radical está simplificado. Una expresión radical está simplificada si el radicando no contiene factores que representan raíces exactas. El radicando no contiene fracciones. No hay radicales en el denominador de una fracción. En la expresión exponencial que representa el radical, m es menor que n, esto es, la potencia del radicando es menor que el índice. Esto implica que el exponente fraccionario que representa el radical, la fracción es propia y además es una fracción simplificada. Cuando se tienen expresiones con radicales, se observa si se dan las condiciones para decir que el radical está simplificado. En caso de que no esté simplificado, se aplican las propiedades estudiadas anteriormente para simplificar los radicales. Suma, resta y más multiplicación con radicales. En lecciones anteriores se han presentado propiedades que ayudan a simplificar expresiones que contienen radicales. Se han estudiado propiedades que ayudan a simplificar raíces exactas, expresiones que están representadas por exponentes fraccionarios y expresiones que incluyen multiplicación y división de radicales. A partir de este momento, estudiaremos otras expresiones que incluyen multiplicación, así como aquellas que incluyen suma y resta de radicales.
Suma y resta de radicales. Dos números reales cualesquiera se pueden sumar o restar, aunque a veces no se pueden simplificar. Cuando no se pueden simplificar más, se dejan expresados como una suma o una resta. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, no se puede simplificar más, así que el resultado se deja expresado de esa forma. A veces hay dos expresiones que contienen radicales que deben sumarse o restarse. Para poder sumar o restar dos expresiones que contienen radicales, como los que estamos viendo en pantalla, estos tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. Las expresiones a la izquierda se pueden sumar o restar, mientras que las que están a la derecha no se pueden simplificar más. Investiga por qué. Las expresiones a la izquierda se pueden sumar y restar porque tienen el mismo índice y el mismo radicando. Para sumar o restar los radicales, se suman o restan los coeficientes numéricos que están delante de radical. Cuando no se ve coeficiente delante de radical, significa que hay un 1. Las expresiones a la derecha no se pueden simplificar más, ya que los radicandos o índices no son iguales. En estos ejemplos, podrás observar las diferentes combinaciones que pueden darse. Índices diferentes, radicandos diferentes, como en estos dos ejemplos. En este ejemplo, los índices y radicandos son diferentes, y en este último ejemplo, el índice es el que es diferente. Veamos algunos ejemplos. Se suman los coeficientes. Veamos otro ejemplo. Se suman los coeficientes. Los paréntesis son necesarios para que no se confunda con otra expresión que no significa lo mismo. Es importante que visites nuestro campus virtual. Allí encontrarás otros ejemplos con otras características. Veamos ahora cómo funciona la multiplicación de radicales. Multiplicación de radicales. A veces hay expresiones radicales que se deben multiplicar. A continuación se ilustran ejemplos del proceso para multiplicar radicales. Se aplica propiedad distributiva. Como raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 5 tienen el mismo índice, se pueden multiplicar en un mismo radicando. Veamos otro ejemplo. Se aplica propiedad distributiva. Como tienen el mismo índice, se pueden multiplicar en un mismo radicando. Se convierte a la forma exponencial para simplificar. Se simplifica la expresión exponencial. El último ejemplo también se puede hacer aplicando la fórmula del producto especial, diferencia de cuadrados. A más B, que multiplica a menos B, es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Veamos. Ahora veamos un sexto ejemplo donde podemos aplicar el método FOIL.
El ejercicio anterior se puede hacer también aplicando el producto especial, cuadrado de un binomio. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Veamos. En nuestro campus virtual puedes encontrar ejemplos para poner en práctica los conceptos que hemos estado viendo en el transcurso de la lección televisada. Y de este modo hemos llegado al final de nuestra lección en el día de hoy. Pronto estaremos de vuelta con otros temas de interés. Hasta entonces.